Hola, sean bienvenidos. A continuación, en este video o en esta oportunidad, vamos a realizar un ejercicio que tiene que ver con el tema de identidades trigonométricas. Para ello, vamos a demostrar que la siguiente identidad es verdadera, es decir, vamos a demostrar que la expresión que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad es igual a la expresión que se encuentra del lado derecho de la igualdad. Para ello, tenemos que seleccionar ya sea la expresión que se encuentra del lado izquierdo o la expresión que se encuentra del lado derecho de la igualdad y con la ayuda del álgebra y la trigonometría demostrar que ambas expresiones son iguales. Para este caso, vamos a seleccionar la parte izquierda y lo primero que tenemos que hacer es señalar esta expresión. Ahora vamos a aplicar álgebra y trigonometría. Entonces vemos que en la expresión que se encuentra del lado izquierdo tenemos un binomio al cuadrado. Para desarrollar este binomio al cuadrado vamos a señalar la fórmula en esta zona. Tenemos que cuando elevamos un binomio al cuadrado, la fórmula nos señala que tenemos que elevar al cuadrado el primer término. Después sumamos 2 veces el primer término por el segundo término. Y por último, elevamos al cuadrado el segundo término. Entonces desarrollemos este binomio al cuadrado. Señalamos una igualdad y una línea de quebrado. Y procedemos a desarrollar este binomio al cuadrado. Elevamos al cuadrado el primer término, después sumamos 2 veces el primer término por el segundo término y por último elevamos al cuadrado el segundo término. A la expresión que se encuentra en el denominador no le hacemos un cambio. Vamos a señalar quién es el primer término y segundo término del binomio al cuadrado que desarrollamos. El primer término es seno de un ángulo y el segundo término es coseno de un ángulo. Y también vamos a señalar cómo fue el desarrollo de ese binomio al cuadrado. Elevamos al cuadrado el primer término, después sumamos 2 veces el primer término por el segundo término y finalmente elevamos al cuadrado el segundo término. Ahora lo que vamos a hacer es a los términos que se encuentran en el numerador los vamos a señalar de la siguiente manera. Señalamos una igualdad y una línea de quebrado. Entonces primero señalemos este término que es 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo. Después señalemos este término. Sumamos seno al cuadrado de un ángulo más el tercer y último término. Señalamos coseno al cuadrado de un ángulo. Y de nuevo, a la expresión que se encuentra en el denominador, no le hacemos un cambio. Volvemos a señalar seno de un ángulo y coseno de un ángulo. ¿Por qué ordenamos estos términos de esta manera? Esto es porque vamos a sustituir una identidad pitagórica. Esta identidad pitagórica es la siguiente. Señalamos la identidad pitagórica que vamos a sustituir. Esta es seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. Vean que esta expresión que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad es esta suma de estos dos términos.
seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo, y esta suma es igual a 1. Volvemos a señalar una igualdad y la sustitución de esta expresión la vamos a señalar aquí. Señalamos una división. Al denominador no le vamos a hacer un cambio. Volvemos a señalar seno de un ángulo por el coseno de un ángulo. Señalamos este primer término 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo más 1, que es la sustitución de esta suma. Vamos a señalar esta sustitución en esta expresión por si existe alguna duda. 1 es igual al seno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo. Señalamos una igualdad y ahora a esta expresión o a esta división la vamos a señalar como la suma de dos fracciones y vamos a hacer lo siguiente. Señalamos una división y en la primera fracción vamos a colocar este término o esta expresión que es el común denominador de la suma de estas dos expresiones. Señalamos seno de un ángulo por el coseno de un ángulo y también en el numerador señalamos el primer término de esta suma. Señalamos 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo. En la segunda fracción señalamos el común denominador de la suma de estos dos términos y colocamos en el numerador el segundo término de esta suma. Entonces señalemos un 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera fracción la vamos a señalar como la multiplicación de un 2 por dos fracciones. Señalamos un 2 y la primera fracción que va a multiplicar a este 2 es igual a seno de un ángulo entre seno de un ángulo. Señalamos seno de un ángulo entre seno de un ángulo. Y la segunda fracción que va a multiplicar a esta expresión es coseno de un ángulo entre coseno de un ángulo. Entonces, señalamos coseno de un ángulo entre coseno de un ángulo. Veamos qué fue lo que se hizo. 2 veces por seno de un ángulo por coseno de un ángulo es lo que se encuentra en el numerador. 2 veces seno de un ángulo por coseno de un ángulo. Y en el denominador tenemos seno de un ángulo por coseno de un ángulo, que es lo que tenemos señalado aquí. Seno de un ángulo por coseno de un ángulo. Ahora, a la segunda fracción la vamos a señalar como la multiplicación de dos fracciones. Señalamos el signo de esta división más 1 entre seno de un ángulo que multiplica a 1 entre coseno de un ángulo. Veamos qué fue lo que se hizo. 1 por 1 es igual a 1 y seno de un ángulo por coseno de un ángulo es igual a seno de un ángulo por coseno de un ángulo. ¿Por qué se hizo o por qué se señaló estas dos fracciones de esta manera? Esto se hizo para hacer
las siguientes sustituciones. Vemos que en esta fracción tenemos el mismo término entre el mismo término. Cuando dividimos el mismo término entre el mismo término, tenemos que esa división es igual a 1. Aquí volvemos a tener lo mismo, el mismo término entre el mismo término y esa división es igual a 1. Ahora, en esta fracción vamos a sustituir la siguiente identidad recíproca. Tenemos que la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre seno de un ángulo. Y para esta fracción vamos a sustituir o tenemos que la identidad recíproca secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno de un ángulo. Señalamos una igualdad y la sustitución que acabamos de señalar la vamos a realizar en esta zona. Señalamos una igualdad y para la primera expresión tenemos un 2 que multiplica a 1 por 1. Señalamos un 2 que multiplica a 1 por 1. Señalamos el signo del segundo término, que es un más, señalamos más y colocamos o sustituimos la primera sustitución. 1 entre seno de un ángulo es igual a la cosecante de un ángulo que multiplica a la secante de un ángulo, que es la sustitución de esta segunda fracción. La secante de un ángulo es igual a 1 entre coseno de un ángulo. Vamos a señalar de nuevo las sustituciones que se hicieron en esta zona por si existe alguna duda. Tenemos que la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre el seno de un ángulo. Y tenemos que la secante de un ángulo es igual a 1 entre coseno de un ángulo. Vean que fue la sustitución que se hizo. La cosecante de un ángulo es igual a 1 entre seno de un ángulo y la secante de un ángulo es igual a 1 entre coseno de un ángulo. Ahora continuemos haciendo las siguientes simplificaciones y tenemos lo siguiente. Señalamos un 2 debido a que 2 por 1 y por 1 es igual a 2. Ahora esta expresión o a esta multiplicación la vamos a señalar en el siguiente orden. Primero señalamos a la secante de un ángulo y por último señalamos a la cosecante de un ángulo. Primero señalamos a la secante de un ángulo que multiplica a la cosecante de un ángulo, que es este término. Y vean que con esto hemos terminado el ejercicio, debido a que ya demostramos que esta identidad es verdadera, debido a que cuando seleccionamos a la parte izquierda de la igualdad, que es esta expresión, y al aplicar álgebra y trigonometría, llegamos a que es igual a la expresión que se encuentra del lado derecho, 2 más la secante de un ángulo por la cosecante de un ángulo, que es la expresión que tenemos señalada aquí, 2 más la secante de un ángulo por la cosecante de un ángulo. Con esto terminamos este video y muchas gracias por su atención.